Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de mediodía a medianoche. Nuestro programa se transmite los días sábados a las 23 horas, domingos a las 13 horas y 20 horas, lunes a las 21:30 horas y luego del noticiario central, bien digo, de Canal del Sur, y a partir del martes se sube a YouTube. En esta oportunidad vamos a empezar un interesante diálogo junto a nuestro querido amigo Carlos Cabello con Tomás Barrientos Vivar, profesor general básico. Vamos a hablar de la vida y obra de Dulio Barrientos Vivar. Don José Dulio Barrientos Vivar, profesor, pintor y escultor chileno, nacido en Mechuque, Chiloé, en el año 1943. Voy a leer muy sucintamente su autobiografía y obra, porque con su hermano aquí vamos a dialogar aquí y junto a Carlos. Pero realiza sus estudios artísticos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile de Santiago, egresa del taller de cerámica de la Escuela de Artes Aplicadas y en 1970 obtiene el título de profesor de Estado en Artes Plásticas. Él enseña en varios liceos y posteriormente en la Universidad de Chile en Santiago y en Talca. Profesor de Historia del Arte de la Universidad Católica de Curicó también. Se interesa particularmente por la escultura y la crítica de arte. Fue crítico en el diario La Nación de Santiago y La Mañana de Talca. En 1973 gana el Concurso Nacional de Escultura organizado por Codelco, en homenaje a la Universidad Técnica del Estado. En 1964 y 1966 había obtenido un segundo y primer lugar del premio a escultura. Hasta ahí lo vamos a dejar en una primera parte porque es bastante larga su trabajo. Sí. Estimado Carlos. Bueno, es muy interesante tenerte aquí, Tomás, para hablar y dar a conocer la realidad de tu hermano, de Dulio Barrientos, que entre paréntesis fue compañero mío en el liceo, sí, allá por los años 50 y, si mal no calculo, 57. Por ahí tuvo que haber sido. Sí. Él llegó a primer año. Tuvimos muchos compañeros que actualmente están todavía vivos, bueno, como yo y otros de aquí de la ciudad y otras partes de Chile. Y por eso es interesante dar a conocer datos y parte y antecedentes de la vida de Dulio, pues a través de su historia hay muchas cosas que resaltar. Y él aquí desde los inicios de su enseñanza en el liceo dejó ver entre sus compañeros sus habilidades artísticas que él tenía, su sensibilidad para ciertas expresiones de la estética y la inclinación de poder él seguir trabajando en ello. En el arte, en el mundo del arte, sí. Sí. Y otra cosa, bueno, que parte no aparece mucho en la bibliografía que tú has señalado ahí, a él le sorprendió el terremoto del año 60, que ya lo vamos a conmemorar, en el hospital de Ancud. Del hospital, sí. Porque él en ese momento fue diagnosticado como con una neumonía o algo fuerte, que incluso se pensó que era tuberculosis o algo parecido. Y es interesante, entonces vuelvo a repetir, conocer parte de la vida de Dulio, sobre todo en el exterior, donde hizo toda su carrera artística, y en eso a lo mejor tú puedes resaltarnos algunas cosas. Tú que estás más cerca de me da la palabra ya. En primer lugar, muy buenos días a todos los, en primer lugar los televidentes, porque este canal a través de la señal de Telefónica del Sur se ve desde Chillán hasta Aysén, creo que es así. Y es muy grato a mí estar en su programa de mediodía a medianoche, algo así. Sí. Yo siempre lo veo, yo estoy radicado en Castro ahora, todos los días veo los programas, sobre todo este canal porque tiene muchos canales, mucha conversación. Hay otros programas, ¿no es cierto? Sí. Y estoy aquí para resaltar, poner en valor la vida de mi hermano Edulio, que fue un talento, nacido en la lejana isla de Mechuque, que pertenece a la comuna de Kemchi. Así que hay mucho que conversar, muchos temas. Y recordaste tú que para el terremoto, yo poco me acordaba, él estuvo en el hospital.
Y cuando yo el terremoto me tocó aquí el 60, yo tenía 20 años, 19, 20 años. No estaba en la casa tampoco, estaba en la casa de un compañero de curso aquí todos nos conocemos, Lustó, Sergio Lustó. Ya. Ahí me pilló el terremoto, el mega terremoto. Y partí corriendo, lo primero que fui a ver, pasé al hospital. Y tenían a todos los enfermos, los tenían adelante en el jardín, en un patio grande que había en La Pampa, tenían a todos los enfermos y con sus frazadas tapaditos. Y después corrí a mi casa para ver qué había pasado. Afortunadamente no pasó nada muy grave. Bueno, esas experiencias que tenemos todos pasamos en la vida que nos no toca, pasamos por todo. Y eso, ¿qué otro tema? Allá el señor Barra, no lo conoce a ti, te conozco, fue de esos tiempos, somos de esa época, somos contemporáneos. Sí, unos años más sí, antes yo vine a estudiar a Ancud de Mechuque porque allá no había escuela para... Nuestra madre nos dio educación, pero primero yo estuve aquí en el internado del liceo, antes del terremoto. Entonces recuerda el liceo antiguo que donde está ahora el mercado. El mercado. Claro. Yo llegué el 54 aquí a estudiar, estuve en el internado. Y Eduilo, como dice, recordaste tú bien, pues creo que llegó como el 57, el 58. Sí, esa fue la fecha. Compañero, sí. Bueno. Una consulta. Sí. Acá señalas en su autobiografía que él viaja a Francia en 1976. En septiembre, Entiendo, sí, más o menos de 1976. ¿Se fue exiliado o viajó de mutuo No, propio? ese aprovechó fue como exiliado político, porque llegó junto con 60 más compatriotas pues allá a Francia. Allá fue muy buen acogido los exiliados. Yo estoy muy agradecido de Francia, el país que lo acogió. Allá mi hermano desarrolló su arte, lo que le apasionaba. Correcto. Y si usted leyó ahí en el inicio, como el profesor sacó un título de profesor de artes plásticas en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Chile. No deja de ser menos. Claro. Pero a él le gustó mucho después diversificar, empezó con la pintura. Y después se empezó por la escultura, ese tema. Aquí todavía tengo un recuerdo en nuestra casa, ahí en la subida en escalera dejó hecho un busto de piedra de granito. Muchas cosas que no aparecen en la bibliografía. Está todavía. Y sus primeros inicios que lo hizo aquí cuando él ya se graduó, venía en las vacaciones, hizo me acuerdo, tenemos todavía, una escultura, un busto de Mozart hecho en yeso, y una campesina chilota, también un poco más grande, casi de 80 centímetros, eso lo tenemos todavía como recuerdo. Y tengo unas pinturas, tengo unos grafites de él, o sea, tenemos varios recuerdos. Tengo también aquí en la casa mía y de mis hermanos, nos dejó regalado unos cuadros eso hay que evaluarlos mucho ahora, unos cuadros, y él hizo una exposición de mitología chilota, su primer trabajo que hizo fue eso, repujado en cobre, mitología, todo, como 16 cuadros. ¿Y eso los tienen ustedes en...? No, yo tengo uno, tengo mi hermana Lucila tiene uno, como dos, y los otros no sé dónde habrían quedado, por ahí los regalamos, ¿ya? Pero tenemos Lucila estaba en el mismo curso. Algunas obras de él, y eso hay que ponerlo, más valor tiene ahora, que él está desaparecido. Porque él estuvo en la escuela de canteros de la Chile. Cantero, mira, precisamente hablando de ese tema, él vino, parece que él se graduó el 70, el 71 o el 72 vino con alumnos de la escuela de cantero aquí en Cuba. Esos años hacían trabajo, no sé si recuerdan, trabajo de verano. Sí, de aquí se fueron a Dalcahue. Bueno, en la plazoleta que se estaba construyendo, la plazoleta La Boleta en Cuba, él hizo una fuente de agua en piedra de granito, una fuente grande, fuente de agua, y arriba yo me acuerdo que hay una llave, caía un chorrito, pero pregúntame esa fuente a dónde está, pues desapareció. El señor Krieg, yo lo besé con toda, el señor Krieg cuando tuvo periodo de alcalde, se remodeló esa plazoleta, estoy hablando de la plazoleta La Boleta en Cuba, y no sé dónde habría, cuál fue el destino de la fuente de agua. Seguramente la botaron por ahí, y eso es que valora un poco el arte. Yo estoy bastante dolido con ese tema, ojalá que lo escuche el señor Krieg, y se lo digo yo de frente, se lo puedo decir también. No valorar el trabajo de un artista.
Además, de ese tiempo también para que sea considerado en Ancú, se le dé a un reconocimiento como artista, el chilote, Claro. ese chilote ancuditano, porque nosotros nos radicamos en Ancú, tuvimos muchos años. Sí, pues hay muchos artistas que Sí, han... y después han- son olvidados. Claro, han partido al extranjero. Ese y año después que falleció se le dio el reconoce. reconocimiento a don Mauricio de la Parra, pero Mauricio de la Parra es santiaguino, yo reconozco, yo fui compañero de él, lo conocí bastante, y se hizo una gran labor como en teatro. Bueno, ahí está el Teatro Mauricio de la Parra, pero para mi hermano, cero reconocimiento. Pero afortunadamente con otra Pero visión, también eso será porque no hay un conocimiento no hay de, eso por de ese lo que momento. él ha Por eso realizado que yo después. vine a este programa para dar a conocer al público, a los televidentes, el trabajo que hizo, la labor que hizo un chilote. Fue muy talentoso. Lamentablemente su obra, su legado lo dejó en Francia. Por razón, él tuvo 35 años radicado en Francia. O sea, Se nacionalizó él hizo su vida francés, tuvo doble nacionalidad. Hizo su vida Su vida Francia. allá, porque Ya. primero cuando llegó, bueno, él fue con el título de profesor de Estado, Ya. pero allá para poder ejercer tuvo que convalidar allá. Él Correcto. estudió en la Universidad de la Sorbonne, la Ya. universidad más prestigiosa, es como decir la Universidad de Chile aquí en Santiago, en Chile, la Ya. Sorbonne. Y ahí sacó también un DA y un magíster en Historia del Arte Contemporáneo y otro en Ya. Historia del Arte Moderno. Ya, correcto. Ya. Él aparte fue muy estudioso, aparte de su Ya. talento como artista. Ya. Aparece ahí en la bibliografía, aparece que él dictaba charlas en los colegios. Así es. Ya, lo buscaba incluso hasta en las universidades. Así Ya. que hablemos Ahora- de un gran talento. Esto es propio de los artistas, de las personas que se destacan en nuestro país, que van al extranjero, en este caso a Francia, y él hace su obra en Francia, y no es enviada a Chile para que la gente lo conozca también, como Sí, artista. sí. Entonces parece que nadie es No, profeta sí, en su él, vida. sí, lamentablemente él fue poco conocido en Chile. Ya, Su inicio sí, pues estuvo en Santiago, ahí aparece en la bibliografía, hizo obra. Él hizo, mientras trabajaba, estudiaba, hizo obras, se dedicaba en las tardes Ya. libres, hacía escultura, e incluso las vendía en Santiago. Hay Ya. muchas obras que están en el cementerio. En el Ah, cementerio general están en Santiago. Se Son las de él. compraban obras ahí Ya. que se las pedían. Claro. perfecto. En Francia, aquí hay una instancia que me llama poderosamente la atención. Aparte de una fotografía que hemos visto acá, que él hizo unas esculturas de un busto de Salvador Allende Sí. en Francia. Eso fue a pedido del alcalde de allá Ya. de la ciudad, y Guéjon se llama la ciudad donde él se radicó. Ya, Después, bueno, estuvo en París primero, cuando recién llegaron los refugiados políticos. Ya. Estuvo en París porque ahí le enseñaron en primer lugar el idioma. Claro. ¿Ya? exacto. Bueno, después ya le dieron oportunidades, se trasladó a Guéjon, ahí se radicó. Ya, Y como le mencionaba, bueno, como llegó con otros compatriotas, pero él empezó para poder ejercer, porque le dieron la misión el alcalde de crear la escuela de arte y cultura, porque en esos años no existía en Guéjon, en esa ciudad, no había una escuela de arte y cultura. Ya. Él fue su creador y su director, Ah, hasta por 30 años hasta que jubiló. O Ya. sea, tuvo que jubilar antes de la edad tuvo un problema de enfermedad. ya. Pero él fue su creador y director de la Escuela de Arte y Cultura en Guéjon. Mira, interesante porque él esa misma obra podría haberla hecho en Chile, si es que le hubieran dado la oportunidad. Ahí está, él no lo pensó dos veces. Si en Chile estuvo trabajando en el liceo. Sí, Incluso hizo exposiciones en el Liceo de Curicó, en la Alianza Francesa trabajó él. Ya. Y de ahí no sé cómo tomó relaciones, se relacionó, dijo, no lo pensó dos veces, dijo, me voy a Francia, ya tengo más campo para mi actividad. A lo mejor ser Ya. más considerado, ¿no es cierto? Y justo, como decimos, dio en el clavo, porque allá fue un gran Reconocido. valor, Ya. se hizo famoso allá como artista. ya. Y en el bibliografía aparece montones que dictaba charlas, participaba en concursos, hacía exposiciones, era creador de
galería de arte, incluso fue hasta Alemania Ya. con otro artista. Bueno, estando en Europa no es difícil que las personas que tienen talento se den a conocer, porque Sí, ya tienen todo ahí. Mucha junto. sí, pues Europa, sobre todo Francia, valora mucho la cultura. Así es. Carlos. No, yo recordando, Edulio, en realidad quiero volver un poco a la época del liceo. Del que es lo liceo, que- es lo que ese más- liceo, esos años se experiencia llamaba tengo, liceo nomás, no tenía claro. nombre como ahora Domingo Peña de Riesco, pues el mismo. Y era liceo de hombres, hombres, a pesar sí. de que era mixto. Liceo de hombres, sí. Y bueno, yo también estuve en su casa ahí en París, me atendió muy Sí. bien, como es la costumbre chilota, tuve Sí, una semana. Sí, pues ya era amigo conocido. Sí, Chilote. de la relación esta del liceo. Y a mí, yo quiero nombrar a algunos de los compañeros No, que tuvimos en no esa sabía época. yo que tú se había encontrado con él allá en Francia. Así que, No, sí, bueno, muy, sí, incluso muy interesante, ya. le tuve que llevar algunos recuerdos de su cuñado Cárcamo. Humberto, de sí, Humberto Cárcamo. él con mi hermana fue los primeros que lo visitaron. Yo posteriormente, yo en el 86 estuve por allá también, tuve 2 meses. Aquí hay amigos, por ejemplo, que algunos han fallecido, sí. Está Ciro Mancilla, que él estudió en la escuela hogar y que ahora está jubilado Yuco, en Yuco. sí lo conozco. Lo he Sí, encontrado yo varias me he encontrado, veces. me ha invitado para su casa, sí. Claro, y Pero él no también sabía que había sido hace, compañero de él. Ya. hace recuerdos, porque teníamos Sí. un grupo Ya. de pelusa, digamos, ahí en el curso. Estaba Jaime Gilchrist Que también. compartían más, que tenían más afinidad, Claro. sí, claro. Jaime Gilchrist, que falleció. Jaime Yique también lo conocí, sí. La Lucila, claro, sí. su hermana tuya, Sí. también estaba en el mismo curso. Ya. Y Fernando Wolf, Manuel También Castro, está todavía acá. y la María ¿El Díaz. Fritz estuvo también o no? ¿Fritz, lo recuerdas tú? No, a él no. Una vez con un programa de radio me dijo que conocía a mi hermano que había estado con él. Yo pensaba que había sido Claro. compañero de curso, ya. María Díaz, que tiene un local aquí en la Plaza de Artesanía. Sí, sí. También fue compañera Ya. de él. Y una de las cosas que recordamos siempre que él tenía mucha afición por el cine, que no era muy frecuente, muy común en esa la época. época. Entonces él se dedicaba a recolectar las le cintas. gustaba el cine, era fanático para el teatro espléndido. Claro. Se dedicaba a recolectar pedazos de cinta Sí. de las películas Sí. Ya. que se las conseguía con Perán. Yo que era el recuerdo que se hizo manejaba la amigo máquina. del personal, él no perdía película, Entonces tenía nos entrada gratis. Nos mostraba a nosotros la cinta con el Sí. nombre de la película, los Sí. autores, qué sé yo, y ahí veíamos nosotros. Tenía entrada gratis, su era colección. muy veñoso. E incluso sí, hasta iba a vender entrada, boletos ahí. Claro. Pero Esas son a cosas- honores, pues, o sea, no tenía. Y porque le gustaba, le gustaba el cine, aficionaba al cine. Mira, Y- entre otras, disculpa Carlos, No, iba- sí. entre otras actividades que puedo señalar que él realizó en Chile, dice, obtiene el segundo premio de escultura en la Feria de Artes Plásticas de San Miguel en Santiago en 1964, Claro. primer premio de escultura en el tercer salón de alumnos de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile en Santiago. Tiene varias esculturas en lugares públicos, en Cementerio General, como decía Tomás recién, en el Internado Nacional Femenino, en el INFE, y en Francia, en la ciudad de Guillaume, donde residía. Decidió. A partir de 1980 realiza, a petición de la Municipalidad de Guillaume, Francia, un busto con pedestal en piedra en homenaje al presidente Salvador Allende, en la plaza. Dice, Sí, que lleva la el plaza nombre. precisamente se llama Salvador Allende. Correcto. Incluso hay calle que se llama ya Salvador Allende, sí. Han Ya. valorado mucho a pestedistas. ¿no? Además, en 1984 dice autor de una fuente de agua en tierra cocida y esmaltada en la plaza de Arrière-Fosse en Guillaume, también en Francia. Claro. Y participa en numerosas exposiciones colectivas y algunas individuales de pintura, grabado y escultura. O sea, él tiene un amplio Amplio, bagaje rico. artístico. Artístico, sí, ¿Mm? pues. Que Sí. pudo haber sido aquilatado acá también Claro. y apropiado de Chiloé, porque él es de Bien acá. valorado. ¿Mm? ¿No es cierto, Carlos? Pero Así es. aquí en Y Chiloé- en cuanto a su cronología, tú dices que él nació el año 43.
Sí, ¿Y el cuándo 9 de junio próximo ya va a estar bueno, hubiera estado Claro. vivo y estaba de cumpleaños. ¿Y cuándo fallece él? Él falleció en el mes de abril del 1912. Allá, bueno, estuvo con sus hijos, su Claro, señora ya había fallecido antes, tuvo 3 hijos. Los ya hijos que son estamos todos hablando, asimilados están todos franceses. allá, franceses. Hace 3 años vino una sobrina acá, ya hay una sobrina, me hizo el tema, lamentablemente para mí fue muy penoso para nosotros, porque mi hermano al final no conoció Claro. a su familia, porque Ya. tenía Alzheimer. Ah, ya. Alzheimer. Sí, mi Sí, pues, mi una sobrina me enfermedad. dijo, tío dijo, mi papá no nos conocía a nosotros. Bueno, esa es parte Mira de la qué enfermedad. terrible. Y él falleció, le dio un derrame cerebral, parece. Esa fue la causa. ¿Qué edad tenía? Tenía calculando? 30, a veces 68 años, 69 años cuando Joven, falleció. ¿eh? Porque Joven nos llevamos 3 años de diferencia. Ya. Yo soy el mayor de la familia, de los Ya. Barrientos Vivar. Somos 6 hermanos Ya. y era el segundo. Ya. Él se fue, a propósito ya, él se fue a Francia en el mes de septiembre, no recuerdo el día, de 1976. Ya. Se estuvo trabajando aquí después del golpe de Estado, o sea, Ya. pero lo cuestionaban, porque él una vez dice que lo fueron a sacar los militares de la cama, Ya. pero nunca estuvo metido en cosas políticas. Tenía Ya. sus ideas, así Su como idea, todos, claro, sus tenía ideas, sus sus ideales, ya. Ya. Pero él a raíz los perseguían porque él fue presidente del centro alumno Ya. de la facultad allá de Bellas Artes. Ah. Fue presidente del Ya. centro alumno. Correcto. A veces Y la no- actividad artística tiene más Y la, valor ¿sabes? en Los la artistas resistencia eran política perseguidos que, por este... que los Claro. discursos o que... Así es, claro. Así es. Bueno, estimados televidentes, el director me está diciendo que vamos a terminar la primera parte de nuestro programa de mediodía a medianoche. Vamos a hacer un breve corte y retomamos esta interesante conversación.